Bienvenidos a Screenfy. Prepárense, porque hoy, en el mundo de la Chicago de los años 20, una época, ya saben, de vestidos flapper, jazz, ¿Qué? pero también de algo mucho más oscuro. Guerras entre pandillas alimentadas por la prohibición. Claro. Imagínense, la ley seca, en pleno apogeo, creó una oportunidad enorme para el crimen organizado. Impresionante. Y en el centro de esta vorágine, dos figuras imponentes, ¿no? Yes. Al Capone con su pandilla del lado sur contra George Bugs Moran y su pandilla del lado norte. Dos grandes. Chicago se convirtió en un campo de batalla por el control de las actividades ilícitas de la ciudad. Exactamente. ¿Listo para adentrarnos en este? Exactamente. ¿Listo para adentrarnos en ese fascinante y Totalmente. peligroso mundo? Es increíble cómo una ley que pretendía resolver un problema social terminó creando un monstruo aún más grande. La prohibición del alcohol, en lugar de frenar el consumo, lo empujó a la clandestinidad, Claro, dando paso a un enorme mercado negro por supuesto. y otorgando un poder sin precedentes al crimen organizado. Y en este escenario tan volátil, entran en juego dos mentes maestras del crimen, Así es. Capone y Moran. Dos genios. Pero en esta inmersión nos vamos a enfocar en Bugs Moran, una figura que a menudo se pasa por alto, pero que jugó un papel crucial en esta guerra por el control de Chicago, Absolutamente. que lo diferenciaba de otros gángsters de la época. Era simplemente otro criminal con un apodo llamativo. Moran era mucho más que un simple gángster. Ajá. A diferencia de Capone, que a menudo recurría a la fuerza bruta y la intimidación, Moran era un estratega, un maestro de la planificación. Su apodo, Bugs, que algunos dicen se debe a su nerviosismo y otros a su astucia para escabullirse de los problemas. Interesante. Refleja perfectamente su estilo. Yeah. Era como un insecto difícil de aplastar, Ah. siempre encontrando una grieta para colarse. Entonces, mientras Capone era el toro que embestía, Moran era el jugador de ajedrez que calculaba cada movimiento con precisión. Exactamente. Fascinante. Y esta diferencia en sus personalidades y estrategias fue un factor clave en su rivalidad. Claro. Pero para comprender completamente la magnitud de su conflicto, es crucial que exploremos el contexto de la época. Entiendo. Hablemos de la prohibición. Me parece bien. ¿Por qué se implementó? Sí. ¿Y por qué fracasó tan estrepitosamente? Es difícil imaginar hoy en día que una ley pueda prohibir el alcohol en todo un país, ¿verdad? Lo creas o no, todo comenzó con buenas intenciones. En serio. Un fuerte movimiento social impulsado por grupos religiosos y preocupados por el abuso del alcohol presionó para que se aprobara la prohibición a nivel nacional. Creían que esta medida resolvería una serie de problemas sociales, desde la violencia doméstica hasta la pobreza. Se puede decir que era una época con una mentalidad diferente. Definitivamente. Yeah. La sociedad de aquella época tenía ideas distintas sobre el control social y la libertad individual, pero la consecuencia imprevista fue que la prohibición no hizo más que aumentar el atractivo del alcohol, Claro. convirtiéndolo en un fruto prohibido. Y con la prohibición llegaron los speakeasies, ¿verdad? Estos bares clandestinos que se convirtieron en un símbolo de la época. Totalmente. ¿Qué papel jugaban en la guerra entre pandillas? Los speakeasies se convirtieron en el epicentro del comercio ilegal de alcohol, Ajá. una fuente de inmensas ganancias y por lo tanto un punto clave de conflicto entre las pandillas. Ya veo. No eran solo lugares para beber, Ajá. sino también centros de poder donde se cerraban tratos, se sobornaba a funcionarios y se resolvían disputas, a menudo de manera violenta. Entonces, mientras la gente bailaba y bebía al ritmo del jazz, en el sótano o la trastienda se estaban tejiendo redes de poder y corrupción que definirían el destino de la ciudad. Así es, una dualidad fascinante. Increíble. En medio de todo esto, Moran, con su mente estratégica, Sí. supo sacar provecho de la situación, Ya. organizó operaciones de contrabando de licor desde Canadá Ajá. y otras partes del país, construyendo una red eficiente Mm. y discreta que Ya. le permitió amasar una fortuna. Claro, pero su éxito no pasó desapercibido para Capone, Por supuesto que no. quien controlaba el lucrativo territorio del lado sur. Exacto. Dos reyes no caben en un mismo reino, ¿no? Difícilmente. Y la rivalidad entre estos dos titanes del crimen era inevitable. Una colisión inevitable. La tensión entre Capone y Moran fue en aumento, como una olla a presión a punto de estallar. Sin duda. Ambos codiciaban el control total de la ciudad y estaban dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance para lograrlo. La ambición desmedida puede ser una fuerza terriblemente destructiva. Desde tiroteos y atentados hasta brutales asesinatos. Así es, La violencia se convirtió en el lenguaje común en las calles de Chicago. una época oscura y sangrienta.
Y en medio de esta escalada de violencia, Sí. hay un evento que destaca por su crueldad y audacia. Uf, La masacre del día de San Valentín. un punto de inflexión. ¿Qué podemos contarle a nuestra audiencia sobre este episodio que marcó un antes y un después en la historia del crimen organizado en Chicago? La masacre del día de San Valentín fue una muestra de la brutalidad sin límites que se vivía en Chicago. Capone, en un intento por eliminar a Moran y a sus lugartenientes, orquestó una emboscada despiadada, disfrazando a sus hombres de policías para engañar a sus rivales. Una estrategia maquiavélica que nos deja ver la mente fría y calculadora de Capone. Sin duda. La masacre conmocionó a la nación Así es. y puso a Chicago en el ojo del huracán. Exacto. Aunque Capone nunca fue condenado por este crimen, Cierto. su reputación quedó manchada para siempre. Para siempre. Pero, volviendo a Moran, ¿cómo logró este astuto gángster construir su imperio en un mundo tan despiadado? Buena pregunta. ¿Qué lo impulsó a la cima del inframundo de Chicago? Moran no nació en la cuna de oro, precisamente. Creció en la pobreza, Ajá. rodeado de violencia desde una edad temprana. Las calles de Chicago fueron su escuela Ya veo. y aprendió a sobrevivir a base de ingenio y dureza, Entonces, digamos que su entorno lo forjó. en gran medida. Pero, ¿qué lo convirtió en un líder, en un capo, en un mundo de criminales despiadados? Su inteligencia y su capacidad para planificar, a diferencia de otros gangsters que se basaban en la fuerza bruta, Sí. Moran era un estratega. Ya. Analizaba cada situación, calculaba los riesgos Ajá. y buscaba siempre la ventaja. Me imagino que para liderar una organización criminal en esa época, la lealtad era fundamental. Por supuesto. Claro. Moran construyó su pandilla del lado norte con hombres en los que podía confiar, Ajá. individuos hábiles en sus respectivas áreas, ya fuera contrabando, juegos de azar o incluso mantener la disciplina dentro de las filas. Interesante. Sabía que para tener éxito necesitaba un equipo, Claro. no solo un grupo de matones. Y esa lealtad fue puesta a prueba en la masacre del día de San Valentín. Una prueba de fuego. A pesar de la brutalidad del ataque, Moran logró sobrevivir, aunque su imperio nunca volvió a ser el mismo. Tristemente. A partir de ese momento, el juego cambió para siempre. Exactamente. La masacre marcó el comienzo de una nueva era, Así. donde la violencia extrema se convirtió en la norma. La brutalidad se normalizó. Y las líneas entre el mundo criminal y la sociedad se volvieron aún más borrosas. Un panorama desolador. Hemos explorado el ascenso de Bugs Moran, el contexto de la Chicago de la era de la prohibición, Sí. y el brutal punto de inflexión que representó la masacre del día de San Valentín. 3 elementos clave. Pero aún nos falta una pieza fundamental de rompecabezas, ¿no? Totalmente. ¿Quiénes fueron los perpetradores? Esa es la gran pregunta. ¿Qué sabemos sobre los hombres que llevaron a cabo esta masacre a sangre fría? Esta es una pregunta que ha intrigado a historiadores y aficionados al crimen durante décadas. Ya ve. Desafortunadamente, la identidad exacta de los pistoleros que perpetraron la masacre del día de San Valentín nunca se ha podido comprobar de manera concluyente. ¿En serio? El misterio continúa sin resolverse. Increíble. Un misterio que perdura a pesar de los años. Así es. Pero hubo sospechosos. Pistas que la policía siguió en ese momento. Por supuesto. El principal sospechoso siempre fue Al Capone. El estilo del ataque, la meticulosa planificación, Sí, el uso de disfraces de policías, claro. todo apuntaba a su organización. Ya. Sin embargo, a pesar de la intensa investigación, las autoridades nunca pudieron reunir pruebas suficientes para vincularlo directamente con el crimen. Capone, el cerebro detrás de la masacre. Pero lo suficientemente inteligente para mantener las manos limpias. Parece ser el escenario más probable. Y aunque nunca apretó el gatillo, fue él quien creó el ambiente propicio para este tipo de violencia. Sin duda. Un mundo donde la vida humana se devaluaba con tanta facilidad. Una época brutal y despiadada. ¿Y qué hay de los hombres que realmente llevaron a cabo el ataque? Surgieron teorías sobre sus identidades. Hubo varios sospechosos, Ajá. la mayoría de ellos con vínculos conocidos con la organización de Capone. Claro. Algunos eran sicarios notorios, otros eran matones de bajo rango ansiosos por demostrar su lealtad. Una mezcla de asesinos profesionales y aspirantes a criminales. Y- Todos atraídos por el oscuro encanto del poder y la violencia. Una combinación letal. Y todos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ascender en la escala del inframundo de Chicago. Triste, pero cierta. Es un recordatorio escalofriante de que, incluso en el mundo de los gángsters, siempre hay alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio,
a ejecutar las órdenes más brutales. Una realidad perturbadora, Es un testimonio de la influencia corruptora del poder, sin duda. la forma en que puede distorsionar incluso los instintos humanos más básicos. Una tragedia humana. La masacre del día de San Valentín sigue siendo un misterio, un caso sin resolver, que nos sigue fascinando y horrorizando. Así es. Y aunque es posible que los autores nunca sean llevados ante la justicia, Probablemente no. sus acciones dejaron una marca indeleble en la historia de Chicago. Sin duda. Un recordatorio del lado oscuro del sueño americano. Un lado oscuro que no podemos ignorar. Pero antes de adentrarnos en el legado de la masacre Sí. y su impacto en la cultura popular, necesitamos comprender mejor la atmósfera de la Chicago de los años 20. De acuerdo. ¿Qué nos puede decir sobre la ciudad en esa época? ¿Cómo se vivía en un ambiente tan volátil? Chicago en los años 20 era una ciudad de contrastes. Por un lado era una metrópolis vibrante y bulliciosa, un centro de industria y cultura. Ajá. El jazz estaba en auge. ¿Ya? Los vestidos flapper marcaban tendencia. Sí. Y había una sensación de optimismo y posibilidad en el aire. Pero bajo esa superficie brillante corría una corriente oscura. Era como una fiesta sobre un volcán en erupción. Es una excelente analogía. Ya. Por un lado, tenías esta explosión cultural, Ajá. una celebración de la modernidad y el progreso. Mm, Pero por otro lado, sí. tenías pobreza, malestar social Ya. y un creciente elemento criminal que se aprovechaba del caos de la prohibición. Entonces era una ciudad de extremos, donde se vivían los mejores y los peores momentos al mismo tiempo. Exactamente. Ya veo. Y ese contraste creaba una tensión única, una sensación de que cualquier cosa podía pasar. Era un caldo de cultivo tanto para la creatividad como para la criminalidad. Y esa criminalidad no se limitaba a unos pocos callejones oscuros, ¿verdad? No, para nada. Permeaba todos los niveles de la sociedad. Así es, Ah. la corrupción era rampante. Ajá. Los policías, los políticos, los jueces, Mm. todos eran susceptibles a los sobornos y la intimidación. Increíble. Era casi posible saber quién estaba de qué lado. Una ciudad donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaban, Exacto. donde la ley a menudo no era más que una sugerencia. Una época sin ley, Y en ese entorno, figuras como Capone y Morán prosperaron. por supuesto. Pudieron explotar las debilidades del sistema, Así es. construir sus imperios sobre una base de miedo y corrupción. Un imperio oscuro. Entonces, no se trataba solo de los gángsters en sí mismos. Se trataba de un sistema que les permitía florecer. El clima social y político de la Chicago de los años 20 fue un personaje tan importante en esta historia como los propios Capone y Morán. Sin duda. Tenemos este telón de fondo increíblemente complejo Sí. y fascinante. Una ciudad de contradicciones, una época de agitación social y un sistema legal que luchaba por mantenerse al día con las fuerzas del crimen organizado. Un escenario perfecto para el caos. Y es en este contexto donde nuestros personajes principales, Capone y Morán, se enfrentarán en una batalla por la supremacía. Una batalla épica. Una batalla que tendrá consecuencias mucho más allá de las calles de Chicago. Sin duda. Capturará la atención de la nación, expondrá el oscuro trasfondo del sueño americano Así es. y dejará un legado que nos sigue fascinando hasta el día de hoy. Un legado que aún resuena. Y hablando del sueño americano, ¿no es irónico que estos gángsters que operaban fuera de la ley Claro. representaran para algunos una especie de versión distorsionada de ese ideal? Es una paradoja interesante. El éxito a cualquier precio, la búsqueda del poder y la riqueza, aunque fuera a través de medios ilegales. Es una fascinante contradicción. Y los picazzis, esos lugares clandestinos donde la gente se reunía para beber, bailar Sí. y escapar de la realidad, ¿no? Jugaron también un papel en la construcción de ese mito. Sin duda. Mm. Los Picaysis eran mucho más que lugares para beber. Ah, Eran un reflejo de la sociedad de la época. ya veo. Una válvula de escape para las tensiones y las frustraciones de la vida diaria. Claro. Y en ese ambiente de clandestinidad y transgresión, Sí. la figura del gángster adquiría una aura de romanticismo y rebeldía. Bebidas ilegales, música de jazz, humo de cigarrillo. Sí, Los picazzis eran un microcosmos de la época, ¿no? exacto. Un mundo de sombras y excesos donde las reglas convencionales parecían no aplicarse. Un mundo aparte. Y esa atmósfera de libertad y transgresión, Sí. combinada con el peligro constante y la posibilidad de un enfrentamiento violento en cualquier momento, Crea una tensión irresistible. Una mezcla de emoción y miedo que los hacía tan atractivos. Una combinación seductora y peligrosa. Me imagino que la vida en un speakeasy era como una danza constante en la cuerda floja. Así es. La gente acudía a estos lugares en busca de diversión y escapismo. Sí.
pero siempre consciente del riesgo que corrían. Vivían al límite. En cualquier momento podía estallar una pelea, una redada policial, o en el peor de los casos, un ajuste de cuentas entre pandillas rivales. El peligro se echaba en cada esquina. Y en medio de este ambiente tan volátil, Capone y Morán se disputaban el control de la ciudad. Una lucha a muerte. ¿Qué nos puedes contar sobre la dinámica de su rivalidad? ¿Cómo se intensificó hasta llegar al punto de no retorno? La rivalidad entre Capone y Morán era como una partida de ajedrez, donde cada movimiento estaba calculado para debilitar al oponente. Ya veo. Ambos eran hombres ambiciosos, impulsados por la sed de poder y ganancias, pero sus personalidades y métodos eran muy diferentes, lo que alimentaba aún más el conflicto. Entonces, era más que una simple guerra por el territorio. Así es. Era un choque de personalidades, Exacto. de estilos. Dos fuerzas opuestas. Capone era extravagante, Sí. despiadado y propenso a la violencia. Un hombre peligroso. Cultivaba una imagen de sí mismo como un benefactor benevolente. Una fachada. Pero bajo esa fachada se escondía un asesino a sangre fría. Sin escrúpulos. El clásico arquetipo del gángster. Bien vestido, con labia ¿Qué? y siempre con un arma a mano. ¿Listo para la acción? Comprendía el poder de la imagen, de la intimidación. Sin duda. Quería que la gente le temiera, Ajá. le respetara, Sí. incluso que le admirara de una forma retorcida. Un personaje complejo. ¿Y qué hay de Morán? ¿En qué se diferenciaba su estilo del de Capone? Morán era más reservado, Ajá, más calculador. ya veo. Prefería operar en la sombra, utilizando la estrategia y la astucia para lograr sus objetivos. No le temía la violencia, pero la veía como un último recurso. Ajá. Una herramienta que debía utilizarse de forma estratégica y no impulsiva. Era como un ajedrecista que siempre pensaba varios movimientos por delante. Exactamente. Fascinante. Entendía que a largo plazo la inteligencia y la planificación eran más valiosas que la fuerza bruta. Cuásico choque de estilos. Así es. El extravagante e impulsivo Capone contra el reservado y estratégico Morán. Dos mentes maestras en un juego mortal. ¿Cómo se manifestó esta diferencia de enfoque en las calles de Chicago? Creó una dinámica en la que Capone a menudo reaccionaba a los movimientos de Morán, intentando contener su creciente influencia. Capone tomaba represalias con violencia, Ya. pero Morán a menudo anticipaba sus movimientos y los contrarrestaba con sus propios planes cuidadosamente elaborados. Increíble. Era como un juego del gato y el ratón, donde cada gángster intentaba superar al otro. Y cada victoria, cada revés, no hacía más que alimentar la animosidad entre ellos. Por supuesto. Las apuestas subían cada vez más. La violencia se volvía más brutal. Una espiral descendente. Y a medida que esta rivalidad se intensificaba, los ciudadanos de Chicago quedaban atrapados en medio. Desafortunadamente. ¿Qué impacto tuvo en la gente común? ¿Cómo navegaban por este mundo de guerras entre pandillas y miedo constante? Era una época aterradora para vivir en Chicago. Ya me imagino. Los tiroteos eran algo habitual Mm. y la gente inocente a menudo quedaba atrapada en el fuego cruzado. Claro. La policía estaba desbordada Ajá. y a menudo era corrupta, por lo que había poca protección para aquellos que no estaban conectados con el AMPA. Una ciudad donde la ley era prácticamente inexistente, Así es. donde la supervivencia dependía de mantenerse alejado de los gángsters. Exacto. Debió ser una atmósfera sofocante, Totalmente. una sensación constante de terror flotando sobre la ciudad. Un miedo palpable. Y esa sensación de terror no hizo más que intensificarse a medida que la rivalidad entre Capone y Morán llegaba a su punto de ebullición. Un polvorín a punto de estallar. Ya hemos establecido contexto. Una ciudad dominada por el miedo. Sí. Dos pandillas reales luchando por el control. Dos titanes en guerra. Y un polvorín a punto de explotar. Exacto. ¿Cuál fue la chispa que encendió este polvorín? Esa es la pregunta clave. ¿Qué evento llevó esta rivalidad al límite? La chispa llegó en forma de una masacre, No. meticulosamente planificada Ajá. y ejecutada con despiadada eficiencia. Ya veo. Un evento que conmocionaría a la nación y cambiaría para siempre el panorama del crimen organizado en Chicago. Increíble. Es un evento que analizaremos en detalle en la próxima parte de nuestra profunda inmersión. Estoy en ascuas. Ya hemos preparado el escenario, conocemos a los jugadores Sí, y sabemos que se avecina un punto de inflexión importante. sin duda. Estoy deseando escuchar más sobre este infame acontecimiento que remodeló el inframundo de Chicago. Prepárense para una historia de traición, ambición y violencia a una escala que pocos podrían haber imaginado. Uf, suena intenso.
La historia de la masacre del día de San Valentín es un capítulo oscuro de la historia americana. Un escalofriante recordatorio del poder y la crueldad del crimen organizado. Ya veo, ya veo. Una historia que nos deja sin aliento. La tensión en Chicago se había estado acumulando durante meses. Era como una olla a presión a punto de estallar, llena de rivalidades a fuego lento y amenazas tácitas. Pero en los días previos al 14 de febrero de 1929, algo se sentía diferente. Incluso en medio de la violencia constante hubo un cambio palpable, una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Era como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Había rumores de actividades inusuales, de reuniones en habitaciones traseras de rostros desconocidos que aparecían y desaparecían en las sombras. Y dentro de la pandilla del lado norte de Moran, estaban captando estas señales, se estaban preparando para algo. Moran, siempre estratega, no era un hombre al que se le pudiera pillar desprevenido. Había sobrevivido tanto tiempo por ir un paso por delante. Las fuentes describen medidas de seguridad intensificadas, cambios en las rutinas, una sensación de paranoia que impregnaba incluso sus escondites más seguros. Entonces sabían que algo se estaba tramando, pero no sabían exactamente qué ni cuándo se produciría el golpe. Eso debió de ser increíblemente desconcertante. Imagínese la presión que debían sentir. Cada coche que petardeaba, cada desconocido en la calle podía ser una amenaza. Vivían al filo de la navaja esperando a que cayera la otra sapito. Y cayó en ese fatídico día de San Valentín. Repasemos los acontecimientos de ese día, el día que se convirtió en sinónimo de la violencia de las pandillas de Chicago. Comenzó con una estratagema cuidadosamente elaborada. Un camión cargado de whisky de primera calidad, supuestamente robado a la banda de Capone, se ofreció a la banda de Moran a un precio ridículamente bajo. Un clásico cebo para atraerlos a una trampa aprovechando su codicia. Exactamente el lugar, un garaje aparentemente inocuo en el 222 de North Clark Street. Se les dijo a Moran y a sus hombres de confianza que estuvieran allí a las 10:30 de la mañana, en punto para inspeccionar la mercancía y cerrar el trato. Una transacción aparentemente rutinaria, parte del negocio diario de contrabando de licor. ¿Les pareció algo raro a los hombres de Moran? ¿Hubo alguna señal de alerta? Algunos relatos sugieren que algunos de los socios de Moran se sintieron incómodos con el trato demasiado bueno para ser verdad. Pensaron, pero el atractivo de una ganancia fácil y tal vez un poco de exceso de confianza terminó por imponerse a sus sospechas. Y por suerte para él, el propio Bugs Moran no estaba entre los reunidos en el garaje esa mañana. Así es, llegó tarde, tal vez retrasándose intencionadamente para observar la situación desde lejos. O tal vez fue un giro del destino, fuera cual fuera la razón, su ausencia esa mañana le salvaría la vida. Entonces, mientras los hombres de Moran se reunían dentro del garaje, ¿qué estaba pasando fuera? ¿Cómo se cerró la trampa? Aquí es donde la meticulosa planificación de la organización de Capone se vuelve escalofriantemente evidente. 2 hombres vestidos con uniformes de policía se acercaron al garaje. A ellos se unieron otros 2 vestidos de civil, pero con una autoridad inconfundible. Una escena cuidadosamente preparada, diseñada para parecer una redada policial rutinaria, estaban jugando con la dinámica de poder de la época, donde incluso los gángsters dudarían en desafiar a los uniformados. Exactamente, estos hombres, muy probablemente pistoleros a sueldo vinculados a la banda de Capone, utilizaron sus disfraces para desactivar cualquier posible sospecha. Ordenaron a los hombres de Moran que se alinearan contra la pared con las manos en alto, como si estuvieran llevando a cabo un registro estándar. Y trágicamente, los hombres de Moran obedecieron, estaban acostumbrados al acoso policial, a las extorsiones, y probablemente asumieron que esto era solo otra molestia rutinaria. No tenían motivos para sospechar nada diferente, hasta que por supuesto salieron las armas, no las armas estándar de los policías, sino metralletas. Thompson capaces de desencadenar una devastadora lluvia de balas. Entonces, en cuestión de segundos, la farsa terminó y la verdadera intención de estos policías quedó horriblemente clara. Lo que siguió fue una escena de brutalidad inimaginable. Se dispararon más de 150 balas contra los hombres de Moran, acribillando sus cuerpos. Los atacantes no dudaron, no mostraron piedad. Fue una ejecución a sangre fría diseñada para enviar un mensaje. Y vaya, si lo envió la masacre del día de San Valentín, se convirtió en un símbolo de la absoluta crueldad del inframundo de Chicago. Un escalofriante recordatorio de que nadie, ni siquiera el gángster más poderoso, estaba realmente a salvo. Las consecuencias fueron caóticas. La noticia de la masacre se extendió como la pólvora, provocando una conmoción en la ciudad y en toda la nación. Las fotos del garaje empapado en sangre de las víctimas desplomadas contra la pared se convirtieron en noticia de primera plana, un espectáculo espantoso que capturó la imaginación del público. Es un crudo recordatorio de que detrás de la imagen romántica de los gángsters y su mundo había una realidad brutal, un insensible desprecio por la vida humana. El público estaba horrorizado y fascinado. A la vez, la audacia del crimen, la eficiencia a sangre fría, la osadía de utilizar uniformes de policía.
Todo ello apuntaba a un nivel de criminalidad que parecía casi inimaginable. Imagino que la policía se vio sometida a una inmensa presión para resolver el caso para llevar a los autores ante la justicia. Así fue, pero la investigación resultó ser increíblemente compleja. Los atacantes se habían esfumado sin dejar rastro, dejando muy pocas pruebas, y los que podían saber algo estaban demasiado aterrorizados para hablar. El clásico silencio del hampa, el código de omertá, el miedo a las represalias mantenía a todo el mundo con la boca cerrada. Exactamente, y aunque todo el mundo sospechaba de la implicación de Capone, nunca hubo pruebas suficientes para acusarle del crimen. Así que se salió con la suya, requestó esta brutal masacre y quedó impune. Bueno, no del todo, aunque nunca se le vinculó directamente con la masacre del día de San Valentín, marcó un punto de inflexión en su carrera. La indignación pública, el mayor escrutinio de las fuerzas del orden, todo ello contribuyó a su caída unos años después. Fue una victoria pírrica, un triunfo que en última instancia sembró las semillas de su propia destrucción. Pero, ¿qué hay de Morán? ¿Cómo reaccionó ante este devastador ataque a su organización? Morán quedó devastado, pero no roto culpo públicamente Capone de la masacre con su famosa frase, solo Capone mata, sí, pero nunca pudo demostrarlo. Así que perdió a algunos de sus hombres de confianza, su poder disminuyó, pero seguía en el juego, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Lo era, pero el panorama había cambiado. La masacre del día de San Valentín había cambiado las reglas del juego, el nivel de violencia había aumentado y las líneas entre el AMPA y el mundo legítimo se habían difuminado aún más. Es un escalofriante recordatorio de que incluso en el mundo de los gángsters hay líneas que una vez cruzadas no se pueden deshacer. La masacre se convirtió en un punto de inflexión, un momento de ajuste de cuentas no solo para Morán y Capone, sino para la propia Chicago. Exacto, obligó a la ciudad a enfrentarse a la realidad del crimen organizado, a la corrupción que se había filtrado en todos los rincones de la sociedad y al coste de la complacencia ante la violencia. Así que hemos explorado la meticulosa planificación, la brutal ejecución y las consecuencias inmediatas de la masacre del día de San Valentín. Pero ¿qué hay de las consecuencias a largo plazo? ¿Cómo remodeló este acontecimiento el inframundo de Chicago? La masacre tuvo profundo impacto en el equilibrio de poder en Chicago, aunque Morán sobrevivió, su organización quedó gravemente debilitada y nunca se recuperó del todo. Capone, por otro lado, se erigió como el rey indiscutible de Chicago, pero su triunfo duró poco. Una victoria que en última instancia resultó ser hueca. Exacto, la indignación pública por la masacre, el mayor escrutinio de las fuerzas del orden y la creciente determinación de acabar con el crimen organizado contribuyeron a la caída de Capone. Unos años después, finalmente fue condenado por evasión fiscal y pasó el resto de su vida en prisión. En cierto modo, la masacre del día de San Valentín fue el principio del fin, tanto para Morán como para Capone. Fue un punto de inflexión que marcó el inicio del declive de sus imperios. Y también provocó un cambio en la forma de operar del crimen organizado en Chicago. El nivel de violencia se había vuelto insostenible y los gángsters se dieron cuenta de que necesitaban encontrar nuevas formas de mantener su poder y sus beneficios. Tuvieron que adaptarse, volverse más sofisticados, más discretos. Exactamente, se alejaron de la violencia descarada de la era de la prohibición y comenzaron a infiltrarse en negocios legítimos, a cultivar contactos políticos, a mimetizarse con el establishment. Así que la era del gángster de traje de raya diplomática del mafioso con metralleta estaba llegando a su fin. Fue una evolución gradual, pero la masacre del día de San Valentín sin duda aceleró el proceso, obligó al crimen organizado a evolucionar, a encontrar nuevas formas de sobrevivir en un mundo cambiante. Y el legado de esa masacre sigue fascinándonos hoy en día. ¿Por qué crees que seguimos sintiendo tanta atracción por este periodo de la historia, por estas historias de gángsters y violencia? Creo que es una combinación de factores. Está el atractivo de lo prohibido, el romanticismo del forajido. Estos gángsters vivían al margen de las reglas, desafiaban a la autoridad, acumulaban riqueza y poder por medios ilícitos. Es el clásico arquetipo del rebelde, el que se burla de las normas de la sociedad y se sale con la suya al menos durante un tiempo. Exactamente. Y también está el contexto histórico. Los locos años 20 fueron una época de grandes cambios sociales y culturales, una época de progreso y agitación. El crimen organizado prosperó en ese entorno, aprovechando las debilidades de un sistema que luchaba por adaptarse. Una historia que refleja un momento concreto de la historia estadounidense, una época en la que las líneas entre el bien y el mal se difuminaban y la búsqueda del sueño americano a menudo tomaba un giro oscuro. Precisamente, y creo que también nos atraen estas historias porque nos recuerdan la capacidad humana para el bien y el mal. Estos gángsters eran criminales despiadados, pero también eran individuos complejos con sus propias motivaciones, sus propias lealtades, sus propios códigos de honor. Así que incluso en los rincones más oscuros de la historia podemos encontrar atisbos de humanidad, de la complejidad de la naturaleza humana. Y creo que eso es lo que hace que estas historias sean tan
imperdurables nos desafían a confrontar los aspectos más oscuros de nosotros mismos, a cuestionar nuestra propia brújula moral y a comprender el atractivo y el peligro del poder incluso cuando se obtiene por medios ilegales. Y hablando de los rincones oscuros de la sociedad, no podemos olvidar el papel de los Speakeasies en esta historia. ¿Qué más nos puede contar sobre estos lugares clandestinos que se convirtieron en un símbolo de la era de la prohibición? Los Speakeasies eran un mundo aparte, un universo paralelo, donde las reglas de la sociedad convencional parecían no existir, eran lugares de misterio y emoción, donde la gente se reunía para beber, bailar y olvidar las preocupaciones del mundo exterior. Me imagino que la atmósfera en un speakeasy debía ser electrizante, una mezcla de glamour, peligro y transgresión. Exactamente, imagínese un sótano oscuro y humeante iluminado por la tenue luz de las lámparas, con música de jazz sonando a todo volumen y gente bailando hasta altas horas de la madrugada, el aire denso por el humo del tabaco y los aromas embriagadores de las bebidas ilegales en cada rincón, conversaciones susurradas y miradas furtivas, un ambiente de clandestinidad y misterio que impregnaba cada poro del lugar. Suena como una escena de película, casi se puede sentir la energía y la emoción de estar ahí. Y no olvidemos el peligro constante. Los Speakeasies a menudo eran controlados por gángsters y la violencia podía estallar en cualquier momento. Una disputa por una mesa, una mirada inapropiada, una deuda de juego, cualquier cosa podía desencadenar un tiroteo. Era un mundo donde la línea entre el placer y el peligro era muy fina. Así es, los Speakeasies eran un microcosmos de la sociedad de la época, un reflejo de la dualidad de los locos años, requinte la prosperidad y la pobreza, el progreso y la corrupción, el glamour y la violencia. Y en medio de este escenario tan complejo, Capone y Moran se enfrentaron en esa batalla épica por el control del submundo de Chicago. Dos gángsters con estilos muy diferentes, pero con un objetivo común, el poder absoluto. Y esa lucha por el poder culminó en uno de los episodios más violentos de la historia criminal de Estados Unidos, la masacre del día de San Valentín, un acto de barbarie que conmocionó a la nación y que aún hoy nos sigue fascinando. Hemos explorado el ascenso de Pax Moran, el contexto de la Chicago, de la era de la prohibición, la brutalidad de la masacre del día de San Valentín, y el impacto de este acontecimiento en el submundo de la ciudad, pero la historia no termina ahí. En la próxima parte de nuestra inmersión analizaremos el legado de la masacre, su influencia en la cultura popular y su relevancia en un mundo que aún se enfrenta a los desafíos del crimen organizado. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Bugs Moran y la masacre del día de San Valentín, nos encontramos con una pregunta crucial. ¿Cuáles fueron las repercusiones de este brutal acontecimiento? ¿Cómo afectó a Moran, a Capone y a la propia Chicago? Es increíble cómo un solo acto de violencia puede tener consecuencias tan profundas y duraderas. ¿Qué pasó con Moran después de la masacre? ¿Logró sobrevivir? ¿Pero a qué costo? Para Moran, la masacre del día de San Valentín fue un punto de inflexión, pero no en el sentido positivo, aunque logró escapar con vida. Su organización quedó diezmada, perdió a varios de sus hombres más cercanos y su poder e influencia en el AMPA de Chicago se vieron considerablemente disminuidos. En cierto modo se podría decir que Moran se convirtió en una sombra de lo que fue. ¿Es así? Sí, podríamos decirlo a partir de ese momento. Moran se volvió más cauteloso, menos visible. Algunos incluso lo describen como un hombre abatido que nunca se recuperó del todo de la tragedia. La masacre le arrebató no solo a sus hombres, sino también su ambición y su determinación. Es una imagen conmovedora. Un hombre que a pesar de sobrevivir quedó marcado para siempre por la violencia que presenció y que hay de Capone. Logró consolidar su poder tras eliminar a su principal rival. Paradójicamente no, aunque a corto plazo la masacre del día de San Valentín pareció una victoria para Capone, a largo plazo se convirtió en un catalizador para su caída. La brutalidad del acto, la audacia de utilizar uniformes de policía, la masacre conmocionó a la opinión pública y generó una ola de indignación que ni siquiera Capone pudo controlar. Se puede decir que la masacre fue un punto de inflexión negativo también para Capone. Sin duda, el gobierno federal, que ya estaba investigando a Capone por sus actividades ilegales, intensificó sus esfuerzos después de la masacre. La presión pública era inmensa y las autoridades estaban decididas a acabar con el reinado de Capone en Chicago. Y al final lo lograron, pero no por la masacre en sí, ¿verdad? Fue algo aparentemente tan trivial como los impuestos lo que acabó con el gángster más poderoso de Chicago. Así es, a pesar de todos sus esfuerzos, las autoridades no pudieron reunir pruebas suficientes para condenar a Capone por la masacre o por otros actos de violencia, pero encontraron una forma de atraparlo, la evasión fiscal, en 1931. Capone fue declarado culpable de evasión de impuestos y sentenciado a 11 años de prisión federal. Es irónico, ¿verdad? Un hombre que construyó su imperio sobre la violencia y la intimidación derrocado por algo tan mundano como los impuestos. Es una lección que nos enseña que nadie está por encima de la ley, por muy poderoso o influyente que sea, y también nos muestra que a veces los caminos más inesperados pueden llevar a la justicia. La masacre del día de San Valentín marcó el principio del fin tanto para Moran como para Capone.
Pero ¿cómo afectó este acontecimiento a la propia ciudad de Chicago? ¿Cómo se recuperó una ciudad de una tragedia tan brutal? La masacre del día de San Valentín dejó una cicatriz profunda en la psique de Chicago. La ciudad se vio obligada a confrontar la realidad del crimen organizado, la corrupción que se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad y la fragilidad del orden público. Se puede decir que la masacre fue un punto de inflexión para Chicago, un momento de introspección y cambio. Sin duda, la masacre despertó a la ciudad su letargo y la obligó a tomar medidas para combatir el crimen organizado. Se implementaron nuevas leyes, se reforzaron las fuerzas del orden y se promovió una cultura de rechazo a la violencia y la corrupción. Fue un proceso largo y doloroso, pero al final, Chicago logró superar la oscuridad de esa época y construir un futuro más brillante. Pero ¿cómo se explica que a pesar de la brutalidad de la masacre, la figura del gángster siga teniendo un cierto atractivo, una especie de aura romántica? Es una pregunta fascinante. Creo que en parte se debe a la naturaleza humana. Nos sentimos atraídos por las historias de rebeldía, de quienes se atreven a desafiar las normas sociales, y los gángsters, con su estilo de vida extravagante y su aparente desprecio por la ley, encarnan esa rebeldía. Es como si, a pesar de sus crímenes, admiráramos su audacia, su capacidad para vivir al límite. Exacto. Y también creo que hay un elemento de nostalgia, una fascinación por una época pasada donde las cosas parecían más simples, más intensas. La era del jazz, los speakeasies, los gangsters, es como un mundo perdido lleno de misterio y glamour. Un mundo que, aunque oscuro y peligroso, ejerce una poderosa atracción sobre nuestra imaginación. La masacre del día de San Valentín nos ofrece una ventana a ese mundo, a una época turbulenta y fascinante de la historia estadounidense, una época que a pesar de sus sombras nos sigue cautivando. Es una historia que nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana, la fragilidad de la civilización y la importancia de luchar por un mundo más justo y pacífico. Y con esta reflexión damos por terminada nuestra inmersión en el mundo de Bugs Moran, la masacre del día de San Valentín y la Chicago de la era de la Prohibición. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y que les haya inspirado a seguir explorando el pasado y aprendiendo de él. Hasta la próxima.